En relación a la prueba de testigos, tenemos que decir que el testimonio de terceros es un medio de prueba por el cual quien no es parte en un proceso declara lo que es de su conocimiento. La declaración debe efectuarse con fines procesales ante un juez o funcionario investido de autoridad para recibirla en un proceso determinado y por tercero. Por tercero, por el término tercero, debe entenderse que no es parte desde el punto de vista procesal, aunque lo sea en la relación sustancial. Por ejemplo, si por el daño causado con un automotor se demanda al dueño de este, quien lo conducía puede ser testigo. El testigo puede declarar sobre hechos que conoce directamente por haberlos recibido y también sobre otros hechos que le hayan sido narrados por terceros, incluso sobre apreciaciones personales, como cuando se lo interroga sobre el concepto que le merece una persona. Puede también contener juicios lógicos o deducciones del testigo. Todo ello quedará sujeto a la apreciación del juez. Los juicios y deducciones del testigo, así como sus declaraciones de oídas, serán valoradas por el juez y en ciertos casos podrán ser ineficaces. Sin embargo, no dejan de ser testimonio. En caso de que el testigo, por razón de su oficio o profesión, tenga conocimiento especial en determinada materia, sus observaciones son de singular importancia, pero no hay que confundir la prueba de testigo con la prueba de peritos, que es una cosa totalmente diferente y ya la veremos a la hora de tratar la prueba pericial. ¿Quiénes no pueden ser testigos? El código establece una exclusión de quienes no pueden ser testigos. En ese sentido, no podrán ser ofrecidos como testigos los consanguíneos o afines en línea directa de las partes, ni el cónyuge, aunque estuviera separado legalmente, o cuando existiera un vínculo de adopción o de uniones convivenciales, salvo si se tratase de reconocimiento de firma. Sin embargo, si se tratara de testigos necesarios, el juez decidirá durante la audiencia preliminar sobre la posibilidad de recibir la declaración. En cuanto al procedimiento de ofrecimiento de la testimonial, dice que cuando las partes pretenden producir prueba de testigo deberán presentar una lista de ellos con expresión de sus nombres, profesión y domicilio. Si por la circunstancia del caso a la parte le fuera imposible conocer alguno de esos datos, bastará que indique los necesarios para que el testigo pueda ser individualizado sin dilaciones y sea posible su citación. El interrogatorio podrá reservarse por las partes hasta la audiencia en que deban presentarse los testigos. Los testigos no podrán exceder de un número de 5 por cada parte. Si se hubieran propuesto mayor número, se citará a los 5 primeros y luego de examinado el juez de oficio o a petición de parte, podrá disponer la recepción de otros testimonios entre los propuestos si es que lo consideraren necesario. Caso contrario, bastarán con los primeros 5 ofrecidos por las partes. Si la prueba testimonial fuera admisible en el caso, el juez así lo decidirá en la audiencia preliminar. La declaración tendrá lugar en la audiencia de vista de causa, salvo en los supuestos en que esta ley dispone la declaración ante el juez del domicilio del testigo. Respecto a la citación del testigo, la carga, ¿quién tiene la carga de citarlo? El testigo será citado por el oferente de la prueba, es decir, quién lo ofreció. Si es la actora quien ofreció esta prueba, será la actora la encargada de citarlo. Las partes tienen la carga de hacer comparecer a los testigos propuestos, los que están obligados a asistir a la audiencia a los fines de prestar declaración. Si el testigo no concurriere, la parte podrá solicitar en la audiencia las medidas de compulsión necesarias. La medida de compulsión está prevista que pueda ser llevado con la fuerza pública en el caso de que se rehusase a declarar. En cuanto a la forma, las preguntas no se referirán a más de un hecho y serán claras y concretas. Al testigo hay que interrogarlo de tal modo que espontáneamente relate lo que sabe en torno a los hechos controvertidos y conducentes. Carece de eficacia el interrogatorio que contiene las contestaciones a dar. Cabe restar valor a las declaraciones que se limitan a decir es cierto frente a las posiciones que contienen la descripción clara, completa y circunstancial de los hechos que se intenta probar. En cuanto a la forma de la respuesta, el testigo contestará sin poder leer notas o apuntes, a menos que por la índole de la pregunta se le autorizara. En este caso se dejará constancia en el acta de la respuesta dada mediante lectura. Deberá siempre dar la razón de sus dichos. Si no lo hiciera, el juez lo exigirá. La razón de sus dichos es cómo sabe lo que el testigo está declarando. Porque lo vi, porque lo escuché, porque me contaron. Esa es la respuesta. La razón de sus dichos es la aclaración de cómo el testigo puede aseverar determinados hechos, determinadas circunstancias. También se prevé el careo. ¿Qué es el careo? El careo es la confrontación entre distintos testigos que hayan declarado. Entonces,
Entonces, el código dice que se podrá decretar el careo entre testigos, entre estos y las partes, cuando haya contradicción entre las declaraciones de los testigos o la de ellos con la de alguna de las partes, el juez puede decretar el careo. También procede el careo, aunque no existan contradicciones, si el juez estima necesaria la confrontación de los testigos entre sí o con las partes a fin de esclarecer las respectivas declaraciones. El careo, si bien es facultativo para el juez y pocas veces se realiza, es un elemento importante para apreciar la veracidad de los dichos de los testigos. Tiene que hacerse en presencia del juez, quien interrogará directamente a las partes que van a ser objeto del careo, enfrentándolas a fin de obtener la verdad de los dichos. En el caso que el juez pudiera detectar que existieran indicios graves de falso testimonio o otro delito, podrá remitir los antecedentes al juez competente en lo penal a fin de que se pueda imputar por el delito de falso testimonio. Ahora bien, respecto a la prueba de peritos, la realización de una pericia es una actividad procesal desarrollada en virtud de un encargo judicial que es llevado a cabo por personas distintas de las partes, especialmente calificadas por sus conocimientos técnicos, artísticos o científicos. Además, mediante la pericia se suministra al juez argumentos o razones para la formación de su convencimiento respecto de ciertos hechos cuya percepción o cuyo entendimiento escapan a la aptitud del común de la gente. En cuanto a la admisibilidad de dicha prueba, será admisible cuando la apreciación de los hechos objeto de prueba requiera conocimientos especiales en alguna ciencia, arte, industria o técnica especializada. La oportunidad para producir dicha prueba, el Código establece que la prueba pericial podrá llevarse a cabo con antelación a la demanda introductoria. Los peritos intervenientes deberán hallarse presentes en la audiencia de vista de causa. Si la prueba se produjo antes de la audiencia preliminar, deberán asistir a ella sin que su ausencia autorice que la misma se suspenda. Cuando no se hubiera producido la prueba con antelación a la demanda, cualquiera fuera la razón determinante, la prueba pericial estará a cargo de un perito único designado de oficio por el juez, salvo cuando una ley especial establezca un régimen distinto. La prueba pericial será ofrecida con la demanda, la reconvención y sus contestaciones y en las demás oportunidades en que la ley permita ofrecer pruebas durante la etapa de las postulaciones, con anterioridad o posterioridad según se establezca para cada caso. En ese acto deberá indicarse la especialidad del experto y los puntos que se proponen para su dictamen, sobre los que se oirá a las demás partes y terceros. La parte distinta de la que propuso la prueba, al contestar la vista que se le conferirá del ofrecimiento, podrá formular impugnaciones sobre su procedencia o manifestar que no tiene interés en la misma. En la audiencia preliminar, el juez designará al perito, previa consulta con las partes, si lo considerare admisible a la prueba y fijará los puntos de pericia, pudiendo agregar otros o eliminar los que considere improcedentes o superfluos o respecto de cuya respuesta coincidan las partes con los dictámenes ya producidos, y señalará el plazo dentro del cual el perito deberá cumplir su cometido de entender inadmisible la prueba, la desestimará. En cuanto a la eficacia probatoria del dictamen, la fuerza probatoria del dictamen pericial será estimada por el juez teniendo en cuenta la competencia del perito, los principios científicos o técnicos en que se funda, la concordancia de su aplicación con las reglas de la sana crítica, las observaciones formuladas por los consultores técnicos, letrados y los demás elementos de convicción que la causa ofrezca. En cuanto al plazo para la realización de la pericia, será de 15 días, salvo que se establezca otro término en la decisión. Dicho plazo correrá desde que se hizo saber al experto la designación y el depósito, que se le notificará conjuntamente, o desde que se le haga entrega de los estudios o puesto a su disposición la documentación que haya requerido. Los expertos que suscribieran los dictámenes acompañados o las postulaciones, a quienes las partes designen como consultores técnicos, podrán participar en las operaciones periciales que lleven a cabo lo designado por el juzgado. La pericia deberá hallarse agregada a las actuaciones con notificación por medio fehaciente a las partes judicial o extrajudicialmente 15 días antes de la audiencia de debate o vista de causa. En cuanto a la presentación del dictamen, el perito presentará su dictamen por escrito, con copias para las partes, contendrá la explicación detallada de las operaciones técnicas realizadas y los principios científicos en que se funde. Las copias se incorporarán a la página web. Los consultores técnicos, las partes, dentro del plazo fijado al perito, podrán presentar por separado su respectivo informe, cumpliendo los mismos requisitos. Del dictamen del perito se hará traslado a las partes, que se notificará electrónicamente. De oficio o instancia de cualquiera de ellas, el juez podrá ordenar que el perito dé las explicaciones que se consideren convenientes en audiencia o por escrito, atendiendo a las circunstancias del caso.
Si el acto se cumpliera en audiencia y los consultores técnicos estuvieran presentes, con autorización del juez podrán observar lo que fuera pertinente. Si no comparecieren, esa facultad podrá ser ejercida por los letrados. Si las explicaciones debieran presentarse por escrito, las observaciones a las dadas por el perito podrán ser formuladas por los consultores técnicos o en su defecto por las partes dentro del 5º día notificadas en forma automática. La falta de impugnaciones o pedidos de explicaciones o observaciones a las explicaciones que diera el perito no es óbice para la eficacia probatoria del dictamen pueda ser cuestionada por los letrados hasta la oportunidad de alegar. Cuando el juez lo estimare necesario, podrá disponer que se practique otra pericia o se perfeccione o amplíe la anterior por el mismo perito u otro de su elección. El perito que no concurriese a la audiencia o no presentase el informe ampliatorio o complementario dentro del plazo perderá su derecho a cobrar los honorarios total o parcialmente. El código, con una enumeración meramente ejemplificativa en los artículos 460 y 461, pretende brindar al experto que se ha designado en autos la colaboración de todos aquellos elementos técnicos, materiales o científicos que fueran necesarios para la elaboración del dictamen requerido en auto. En ese quehacer se establece que en el artículo 460 que de oficio o a pedido de parte el juez podrá ordenar la ejecución de planos, relevamientos, reproducciones fotográficas, cinematográficas o de otra especie de objetos, documentos o lugares con empleo de medios o instrumentos técnicos. También podrá ordenarse exámenes científicos necesarios para el mejor esclarecimiento de los hechos controvertidos, reconstrucción de hechos para comprobar si se han producido o pudieron realizarse de una manera determinada. A estos efectos podrá disponerse que comparezcan el perito y los testigos y hacer saber a las partes que podrán designar consultores técnicos o hacer comparecer a los ya designados para que participen en las tareas. Asimismo, en el artículo 461 se establece que el juez también podrá requerir, ya sea de oficio o a petición de parte, opinión a universidades, academias, corporaciones, institutos y entidades públicas o privadas de carácter científico o técnico, cuando el dictamen pericial requiriese operaciones o conocimientos de alta especialización. Ahora abordaremos el tratamiento de la prueba denominada reconocimiento, del medio probatorio denominado reconocimiento judicial. El reconocimiento judicial, antiguamente denominado inspección ocular, es un medio de prueba que queda exclusivamente librado a la voluntad y decisión del juez de la causa en llevarlo a cabo, por lo que se le permite a la jurisdicción el acceso directo a hechos o cosas o lugares que son materia de controversia en la litis. Para llevar a cabo este reconocimiento directo, el juez deberá fijar fecha, hora y lugar y notificar a todos aquellos intervinientes procesales que estime necesario, a fin de que comparezcan a la diligencia, sean partes, peritos, consultores o testigos. De todo lo percibido por el juez, como asimismo las manifestaciones que quieran verter las partes, se dejará constancia en el acta que se levanta en ese acto, la cual puede estar a cargo del secretario o del funcionario que el juez designe a ese fin. El juez o tribunal podrá ordenar de oficio o a pedido de parte el reconocimiento judicial de personas, lugares o de cosas, la concurrencia de peritos y testigos de dichos actos, como también las medidas previstas en el artículo 460 que acabo de mencionarles. Una vez ya abordado todos los medios de prueba, tenemos que referirnos sucintamente a la audiencia de vista de causa. Cumplida toda la prueba, a excepción de la declaración de partes, testigos y peritos, el juez señalará fecha y hora para la audiencia de vista de causa. La audiencia se celebrará con las partes que concurran. Si por razones de fuerza mayor debidamente acreditada alguna de ellas no pudiese comparecer, el juez podrá diferir la audiencia. El día fijado y en el momento oportuno se constituirá el juez en la sala de audiencia y comprobará la presencia de las partes, apoderados y patrocinantes, testigos, peritos e intérpretes que deban intervenir. El juez ordenará la lectura de las partes de la resolución dictada en la audiencia preliminar, que fijará el objeto del proceso y de la prueba, luego de lo cual declarará abierto el debate. En esta audiencia es importante destacar que es el juez quien dirigirá el debate, ordenará las lecturas necesarias y dará las advertencias legales, recibirá los juramentos y declaraciones y moderará la discusión, impidiendo preguntas o derivaciones impertinentes o que no conduzcan al esclarecimiento de la verdad, sin coartar por ello el ejercicio del derecho de defensa. El juez procederá a recibir la prueba en el orden siguiente: en primer lugar, declaración de partes, luego testigos y luego peritos. Este orden podrá alterarse si aquel lo considerare conveniente. Concluida la recepción de la prueba, el juez concederá a las partes hasta un máximo de 30 minutos para que puedan presentar los alegatos, salvo cuando la complejidad del asunto justifique
que disponga de oficio a pedida de parte se presenten por escrito dentro del plazo de 5 días de concluida la audiencia de vista de causa. El alegato consiste en la evaluación que las partes hacen de las pruebas rendidas en la causa, para lo cual no solo tendrán en cuenta la producida en la audiencia, sino además la producida antes de ella, que no es por declaración. Una vez concluida la audiencia de vista de causa, es importante decir que comienza a transcurrir el plazo que cuenta el juez para dictar sentencia. En ese sentido, tendrá un plazo de 30 a 60 días según se trate de juez unipersonal o de tribunal colegiado. Es importante la lectura de todo el capítulo referido a pruebas, así que les recomiendo a todos los alumnos que lean todo el capítulo referido a pruebas del Código Procesal Civil y Comercial. Muchas gracias.